Hola chicos, por medio de este videito le voy a mandar la nueva clase que vamos a ver las oraciones simples, vamos a ver su clasificación y los elementos que la componen. Así podemos pasar a las oraciones compuestas y después resolver las oraciones complejas. Bueno, como dijimos, las oraciones simples se clasifican en dos. Tenemos las oraciones unimembres, como el nombre lo dice, tienen un solo miembro, y las oraciones bimembres con dos miembros, ¿sí? Dentro de la oración unimembre podemos encontrar tres modelitos: sin verbo conjugado, que es cuando nos encontramos con un sujeto, con el núcleo y sus modificadores, pero no con un verbo o una acción que haga ese sujeto. Tenemos como ejemplo una hermosa película de amor. Después pasamos con verbo meteorológico, ¿sí? Son las oraciones que están formadas por verbos de los fenómenos meteorológicos que no adoptan un sujeto. Que tenemos como ejemplo llovió todo el día. Para después pasar a otro modelito que es con verbo impersonal. Es una oración que se forma con el verbo haber de la tercera persona del singular, pero no puede formar un sujeto y un predicado, por eso también va a ser una oración unimembre. ¿Sí? Después, dentro de la oración bimembre, como dijimos, la bimembre tiene dos miembros, tiene el sujeto y tiene el predicado. Tenemos un ejemplito acá para analizar que dice: los alumnos hicieron la tarea, ¿sí? Tenemos como sujeto a los alumnos y tenemos como acción el hicieron y la tarea como un complemento directo de esa acción. Bueno, lo que más nos interesa es la oración simple, la oración bimembre, lo que más casos vamos a encontrar, por eso vamos a analizarla, vamos a ver sus partes y los elementos que componen sus partes. La oración bimembre se separa en dos partes. Tenemos el sujeto por un lado, ¿sí? Y tenemos el predicado por el otro. ¿Cómo vamos a encontrar el sujeto? Le vamos a preguntar el verbo quién o quiénes realizaron esa acción. ¿Cómo vamos a encontrar el predicado? Nos vamos a preguntar qué hizo ese sujeto dentro de la oración. Bueno, tenemos también tipos de sujeto que podemos encontrarnos y tipos de predicado. Los sujetos, según la cantidad de núcleos, según la cantidad de miembros que tenga ese sujeto, puede ser simple o compuesto. Simple es cuando tiene un solo núcleo, como por ejemplo, la maestra saludó a los niños, ¿sí? Nuestro sujeto simple tenemos a la maestra. Y después tenemos un sujeto compuesto, como por ejemplo, Laura y Juan devolvieron el saludo. Cuando tenemos dos o más núcleos dentro del sujeto, es un sujeto compuesto. Y después, si está explícito o no dentro de la oración, puede ser expreso o puede ser tácito. En el sujeto expreso tenemos como ejemplo: la directora despidió a los alumnos, ¿sí? Tenemos a la directora como sujeto y lo tenemos expreso dentro de la oración. Y después tenemos como sujeto tácito: despidió a los alumnos, ¿sí? No está puesto la directora, pero sí podemos pensar y decir: ella despidió a los alumnos. Entonces va a ser un sujeto tácito, va a estar presente pero tácito. Después tenemos el predicado, como igual que en el sujeto, ¿sí? Tenemos, según la cantidad de núcleos, el simple y el compuesto. En el simple tenemos: el niño llegó a su casa, tenemos un solo núcleo verbal que es llegó. Y en el compuesto tenemos: el niño viajó y llegó a su casa. Hizo dos acciones consecutivas ese niño, ¿sí? Dos núcleos verbales, entonces va a ser un predicado compuesto. Y después tenemos también, si está explícito o no dentro de la oración, igual que el sujeto, es verbal o no verbal. Tenemos como verbal, por ejemplo, María estaba allí, podemos marcar a estaba como núcleo verbal. Y como no verbal tenemos María, una buena mamá, ¿sí? Esa coma va a estar reemplazando un verbo, que en este caso sería: María es una buena mamá. Bueno, como ya vimos las partes de la oración bimembre, que serían el sujeto y el predicado, pero que no solamente van solo los núcleos, vamos a ver los elementos que lo modifican. Dentro de los elementos del sujeto tenemos el núcleo que habíamos dicho recién: Susana estudió, tenemos a Susana como el núcleo. Después tenemos el modificador directo, que por lo general es un determinativo o un adjetivo que va a estar modificando directamente el núcleo del sujeto. Y en este caso tenemos a la alumna Susana estudió, ¿sí? Después tenemos el modificador indirecto, que va a estar indirectamente modificando al núcleo del sujeto y va a estar precedido por una preposición. En este caso tenemos un ejemplito que dice: la alumna Susana del turno tarde estudió, ¿sí? Y después dentro del sujeto podemos encontrarnos con otro modificador que es la aposición. La posición es una extensión del núcleo del sujeto que lo que va a hacer es ampliar la información, o se puede decir de una manera o se puede decir de la otra. Por ejemplo, en la posición encontramos: la alumna, Susana
coma, estudió. Siempre la posición la vamos a encontrar dentro del sujeto y entre comas. Y después los elementos del predicado. Tenemos el núcleo verbal, como habíamos dicho, es el verbo, es la acción que realiza ese sujeto. Y como ejemplo tenemos Julieta lee, ¿sí? Lee es nuestro núcleo verbal en esa oración. Después tenemos el complemento directo, que para encontrar el complemento directo nos vamos a preguntar ¿qué cosa al verbo? ¿Sí? Entonces dice, Julieta lee un libro. ¿Qué cosa lee Julieta? Un libro. Siempre le vamos a estar preguntando al núcleo del verbo. Después tenemos el complemento indirecto, que le vamos a estar preguntando al núcleo del verbo a quién o para quién. Siempre va a estar precedido de la preposición a o para, ¿sí? Y complemento directo, indirecto tenemos Julieta lee un libro a su hermano, ¿sí? A su hermano va a ser el complemento indirecto de esta oración. Después tenemos el complemento agente, no lo vamos a ver mucho en todas las oraciones, porque como sabemos todas estas oraciones que nosotros estamos analizando están en voz activa, ¿sí? El complemento agente únicamente lo vamos a ver cuando estemos en voz pasiva, que va a ser, el complemento agente va a ser el sujeto de la voz activa, ¿sí? Y el complemento directo en la voz pasiva es el sujeto de la voz activa. Bueno, acá tenemos, el libro es leído por Julieta, acá tenemos por Julieta como complemento agente, en voz pasiva, ¿sí? Después tenemos el complemento circunstanciales, tenemos diferentes tipos de complementos, tenemos de cantidad, tenemos de lugar, de tiempo, de modo, de causa, de compañía, de finalidad. Tenemos muchísimos complementos circunstanciales y los vamos a encontrar siempre dentro del predicado, ¿sí? Y acompañando un verbo. Los complementos circunstanciales, en este ejemplo tenemos Julieta leyó un libro ayer en la escuela, ¿sí? Acá encontramos dos complementos, uno es ayer, que es complemento circunstancial de tiempo, y en la escuela un complemento circunstancial de lugar. Después tenemos el complemento de régimen, que también no lo vamos a encontrar mucho en todas las oraciones. Es un complemento preposicional que es exigido por algunos verbos, ¿sí? Complemento de régimen, por ejemplo, Julieta dudó de su final. ¿De qué dudó Julieta? De su final. Si no podemos decir Julieta dudó y dejarla así la oración. Va a exigir un complemento de régimen. El atributo es algo similar al complemento de régimen, va a ser exigido por el verbo, pero solo por los verbos copulativos, ¿sí? Ser, estar, parecer y semejar. Julieta es una buena lectora, entonces una buena lectora va a ser nuestro atributo de Julieta, ¿sí? Y después, por último, tenemos los complementos predicativos, que también no se encuentran mucho en las oraciones, pero están presentes. Tenemos complemento predicativo subjetivo o complemento predicativo objetivo. El subjetivo va a estar concordando en persona y número con el núcleo del sujeto y el núcleo del verbo, ¿sí? Y el complemento predicativo objetivo va a estar concordando en persona y número con el núcleo del verbo y con el núcleo del objeto directo. Acá tenemos un ejemplito del subjetivo. Julieta terminó cansada, ¿sí? Cansada se relaciona con Julieta y con terminó. Y el predicativo objetivo tenemos Julieta terminó el libro agotador, ¿sí? Julieta no es agotador, agotador es el libro. Entonces está concordando con el objeto directo y con el núcleo del verbo. Bueno, chicos, espero que se haya entendido las oraciones simples. Dijimos que se separan en dos, oraciones unimembres, oraciones bimembres. Dijimos que la bimembre tiene dos partes, que es el sujeto y el predicado, ¿sí? Según los núcleos puede ser simple o compuesto, puede estar expreso o tácito. En el predicado lo mismo, según los núcleos puede ser simple compuesto o verbal y no verbal, ¿sí? Y después tenemos los elementos de esas partes.